somos de Callosa d'en Sarriá, provincia de Alicante, cerca de Benidorm, pueblo pequeño, pero bueno, precioso. Y nada, salimos y hemos llegado a Sarriá y luego de Sarriá hemos empezado el camino. Hoy es el segundo día. Hoy es el segundo día, pero pues ya estamos fresquitas. Hoy estamos más fresquitas. Es un poco pesado, porque es un poco pesado. Normalmente no estamos acostumbradas a andar tanto como pero no tenemos ampollas. Pero no tenemos De ampollas. momento. A mí me duele la rodilla, por eso tengo aquí esto, porque me duele la rodilla, pero a base de Voltaren y de trombocitis, eso vamos pasando. Sí, sí, no lo Y usamos de esto momento. pesa 6 kilos. 6 kilos. Que es Pero bastante. no, dilo todo, 6 kilos menos una bolsa que está en la mochila tax. Hay una serie de taxis que en la misma pensión donde te quedas ya lo preguntas y con 4 euros te llevan la mochila hasta el otro sitio donde tú digas. Das la dirección. Es una empresa. Sí, das la dirección de tu pensión y además súper bien organizado como con el avión. Te ponen la pegatina, la dirección donde va, perfecto. Pero una mayoría de gente, la mayoría de Lo que gente va pasa con que las con las mochilas. Mira, todo el mundo va, yo Pues, también llevo la mochila, pero la otra en el taxi. Yo Claro, sí. llevas una Dios mochila con lo mediante, imprescindible. Para el pues, día, para el agua, trayecto. La crema. Claro, las pero cosas lo que son más imprescindibles, pesa y pero- todo, pues... De todas formas, nosotras, a pesar de que tenemos una etapa de 35 kilómetros por delante y lo cual psicológicamente nos está pesando mucho, Estamos todo el día con eso. vamos a intentar hacerla todas las etapas vamos a intentar hacerlas con la mochila normal, ¿vale? Pero es verdad que hemos hecho una pequeña trampa y la bolsa de aseo se la hemos colocado. Nosotros tenemos pensiones contratadas en todos los sitios donde vamos a llegar. Y ya lo Vamos tenemos por todo internet, contratado. llamamos, lo Hemos venido con el viaje reservado. todo ya Organizado. programado y organizado. Y además muy bien todas las pensiones. De momento Perfecto, va muy perfecto. bien. Esto también hay que decirlo, los menús están muy bien, todos. Y además, por precios 9 euros económicos. comes muy bien. Eso, como somos valencianos, casi amigos de los catalanes, veníamos la pela. Y la pela 9 euros está súper bien. Comer bien, comer Sí. muy bien, muy bien. Hemos conocido un encuentro de franciscanos cantando y riendo y luego te encuentras con la china que nos hemos encontrado, que nos daba pena la pobre porque iba muy malamente. Pero bueno, nos ofrecimos todo bien y la chica no entendía, pero bueno, al final dijo bien. Luego también la gente es muy amable, la gente es muy amable, Sí. la gente te pregunta, buen camino, y os pasa algo, ¿cómo va? Y eso es Y otra importantísimo. cosa, el patriotismo. Cuando ves a alguien de tu zona o de tu comarca, Ah, sí. ¡Valencia! Y todo el mundo parando. Da alegría, Eso da es. alegría. De Chiribella, de Chiribella! Había unos chicos con Chiribella, Con las bicis todos parando de Chiribella, aquello fue la bomba. Es que esto es tan distinto de todo, porque tampoco son unas vacaciones que aquí te lo sudas, entonces no estás de campo y playa, lo haces porque quieres, lo cual también Tiene es también un una- aspecto es distinto. deportivo, Y luego dependerá de los acompañado motivos que de tenga esta cada uno. belleza claro. de paisaje, pues no sé, se hace también más Esto es como el agradable, ¿no? gimnasio, hacemos cardio, pero lo natural. Yo pienso que ahora hay más de lúdico y de deportivo y de otra cosa que Bueno, hay de todo, de religioso. hay de todo, se ve mucha gente religiosa aquí, yo veo mucha, Sí. mucha espiritualidad, no sé. Tenía problemas para quedar embarazada y al final me cuadró hacer el viaje a ver al Papa, a Juan Buen Pablo. día. Hola, buen día. Sí. Venga. Me cuadró hacer el viaje para ir a Cuatro Vientos a ver al Papa, Juan Pablo II. Y estando allí, pues ya llevaba muchos intentos de in vitro y no salía. Y pedí, digo, si me das un hijo, hago el Camino de Santiago. Y eso fue en verano, creo que fue julio, y en septiembre quedé embarazada. Entonces, claro, lo tenía que hacer para agradecer. No voy a pedir nada, solo voy a agradecer que tengo un hijo guapísimo. Yo lo corroboro. Es verdad. Hasta luego. Per què hi junti? Perquè és este. Ajá, Ara sí. eso. I lo que no sé si estic gravant o què, I ara? No posa rec. Sí, mira Sí, el ara punt sí, roig, ara mira el punt roig. Ale! Va.